Paz y bien, hermanos. Bueno, pues el tema de hoy es el escándalo de la venta de indulgencias en los tiempos de Martín Lutero. Y comenzaremos pues explicando qué son las indulgencias. Pues la recepción de las indulgencias son el último paso en el proceso de reconciliación con Dios. Tiene que ver con la sanación de las consecuencias del pecado en el pecador ya arrepentido y perdonado. No es un intento de pagar por los pecados, todo lo contrario, son una gracia de Dios, o sea, un regalo a través de la iglesia para alguien con verdadero arrepentimiento y corazón penitente que ha decidido seguir a Cristo. Los pecados los pagó Cristo en la cruz. No son un pase para salir del infierno, ni tampoco un boleto de entrada al cielo que se compra con buenas obras. La iglesia habitualmente nos ofrece las indulgencias por realizar determinadas obras como un estímulo para que nos perfeccionemos en la imitación de Cristo. Las indulgencias remueven parte o todo el castigo temporal provocado por las consecuencias de los pecados que ya han sido perdonados. Pues algunas personas piensan que la iglesia hacía pagar a la iglesia directamente hacía pagar a los fieles o a la gente por sus pecados. De hecho, la frase pagar a la gente por sus pecados está fuera de la doctrina católica. El catolicismo siempre ha enseñado que es pecado vender los bienes espirituales, incluyendo las indulgencias, a pesar de las malas acciones, pues, de un grupo de sacerdotes, pues, hace 500 años. De modo que creo que Dios me dará una mano para explicar mejor lo mejor que pueda, pues, la perspectiva católica. Tenemos que introducir temas como la penitencia, castigo, sufrimiento, confesión, reconciliación y, por cierto, indulgencia. Y pues vamos a ver esto desde una perspectiva amplia. No se venden los bienes espirituales. La venta de indulgencias estuvo mal, aunque no era directamente vender la indulgencia, porque no se puede vender un bien espiritual, y mucho menos yo como persona pueda vender un bien espiritual. La iglesia es clara y estricta en el sentido que los bienes espirituales no se venden ni se puede negociar con ellos. Lo que hicieron aquellos sacerdotes 500 años atrás estuvo mal y fue corregido. Nunca más se dio algo similar en la historia del catolicismo. Alabado sea el Señor. La simonía se define como la compra o venta de cosas espirituales. A Simón el Mago lo podemos ver en Hechos 8, de versículo 9 al versículo 24, que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotados a los apóstoles, y Pedro le responde: vaya tu dinero y tú a la perdición. Vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Así se ajustaban las palabras de Jesús: gratis lo recibiste, gratis dadlo. En Mateo 10:8. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. El ministro no debe pedir nada por la administración de los sacramentos y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de su pobreza. La autoridad competente puede fijar ofrendas atendiendo al principio
al principio de que el pueblo cristiano debe contribuir al sostenimiento de la iglesia, ya que el obrero merece su sustento. Esto lo podemos ver en Mateo 10:10 y también nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia en los numerales 2121 y 2122. Pues vamos a ver Martín Lutero y la Reforma. Las indulgencias fueron un tema clave para el surgimiento de la Reforma. Lutero estaba totalmente pues correcto en esta parte o en este punto al denunciar que había abuso por parte de algunos sacerdotes, no de la iglesia como tal. Esto que quede claro, no de la iglesia como maestra que enseña, sino de un grupo de sacerdotes. El catolicismo lo reconoce y nos dice el Concilio de Trento: y anhelando a que se enmienden y corrijan los abusos que se han introducido en ellas, las indulgencias por cuyo motivo blasfeman los herejes, antigua forma de decir quienes reniegan obstinadamente, porque blasfeman los herejes de este glorioso nombre de indulgencias. Establece en general por el presente decreto que absolutamente se exterminen todos los lucros ilícitos que se sacan porque los fieles las consignan, pues se han originado de esto muchísimos abusos en el pueblo cristiano, y no pudiéndose prohibir fácil ni individualmente los demás abusos que se han originado, la superstición, ignorancia, irreverencia o de otra cualquier causa, por las muchas corruptelas de los lugares y provincias en que se cometen. Manda a todos los obispos que cada uno note todos estos abusos en su iglesia. Y en el siglo XX dice el Papa Paulo VI, ciertamente que en el uso de las indulgencias a veces han existido abusos, bien porque debido a indiscretas y superfluas indulgencias se menospreciaban los poderes de la iglesia y se debilitaba la satisfacción penitencial, bien porque se vilipendiaba el nombre de las indulgencias por unas míseras ganancias. La iglesia, sin embargo, corrigiendo y enmendando abusos, enseña y ordena que el uso de las indulgencias ha de conservarse en la iglesia como muy saludable para el pueblo cristiano. Esto lo podemos ver en Indulgentiarum, doctrina número 8. En este punto en particular, Lutero tuvo razón. Ahora bien, él no fue el único en quejarse y denunciar este y otro tipo de abusos a lo largo de la historia de la iglesia. Ejemplo de estos casos son San Francisco de Asís en el siglo VIII, Catalina de Siena en el siglo IX, Carlos Borromeo en el mismo siglo XVI. Catalina de Siena fue en el siglo XIV. Carlos Borromeo en el siglo XVI, y hubo varios más a lo largo de 2000 años que llevamos como iglesia, porque somos humanos, porque siempre han habido errores, abusos y pecados, pero es por parte de nosotros, los hijos de la iglesia, no de la iglesia. ¿Por qué? Porque, como dijo el Papa Juan Pablo, la iglesia es santa porque Cristo es su esposo y su cabeza. Bueno, pero siempre también han habido quienes los denunciara, y a la corta o a la larga los errores eran y siguen siendo corregidos. Lo que ocurrió con Lutero, a diferencia de los demás reformadores, es que en lugar de tratar de modificar y mejorar esta parte desde adentro, él y sus seguidores decidieron romper con la iglesia y pues separarse de ella.
protestar de lo que enseñaba la iglesia. Bueno, el escándalo de las indulgencias fue algo grave. Mm, el doctor Art Sipo, que investigó sobre este tema, nos cuenta que existía un programa para recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro, y como parte de ese programa era ofrecida una indulgencia plenaria. Se pedía una donación acorde a las ganancias del oferente, o sea, del que iba a hacer la ofrenda, pero no era tampoco condición indispensable. La misma indulgencia plenaria podía ganarse rezando por el proyecto y en ambos casos cumpliendo las condiciones usuales de toda indulgencia plenaria. ¿Cuáles son? Pues la confesión y la comunión. Algunos sacerdotes salieron a ofrecer indulgencias a los campesinos, casi en su totalidad pues eran alfabetos, utilizando eslogans como por ejemplo ejemplos demasiado simples y otras técnicas para estimularlos a hacer donaciones. El sacerdote que se ocupó de esta oferta en Alemania fue F.R. Tetzel, es un nombre medio raro, ¿verdad? Pero bueno, pues no son muy cercanos a nosotros estos nombres. Dice, es a él, sus acciones y a sus métodos a quien ataca particularmente Lutero en sus 95 tesis, y esto fue el comienzo de la revuelta. Bueno, ya le llamamos tesis, pero realmente pues son comentarios y opiniones personales, ¿verdad? Después que Lutero dio el grito, el Papa inició una investigación sobre lo que estaba pasando y fue un verdadero fiasco. Este sacerdote terminó exonerado, es decir, expulsado. O sea, no libre, pues, pero sino más bien sacado, porque sí que estaba ocurriendo un desastre en el nombre del papado y de la iglesia. John Pacheco dice, el papa y los obispos alemanes no aprobaban la venta de indulgencias. Había abusos de algunos sacerdotes y obispos que no fueron controlados y corregidos. De cualquier manera, la iglesia jamás enseñó que el dinero pudiera remitir el castigo temporal por el pecado. Este incidente que pasó hace 500 años devino en un tema que algunos pastores evangélicos predicaron repentinamente a sus congregaciones sobre los católicos. Esto ha causado mucha distancia entre la Iglesia Católica y algunos círculos evangélicos, pues principalmente los sectarios, pues los grupos sectarios principalmente. También hoy a veces se venden bendiciones. Se escuchará raro, pero pues el escándalo no, no, no estamos exentos del escándalo. Pero esto es en todas las instituciones. No con esto quiera salvar o quiera yo defender esta situación, pero el Señor lo dijo. Tiene que haber escándalos, pero hay de quien los provoca. Este va a ser un tema más adelante, primeramente Dios, lo que son los escándalos en el reino. Pero bueno, prosigamos. También hoy a veces o algunos intentan vender bendiciones. Sorprendentemente, algunas de las más resonadas críticas hacia el catolicismo de los años 500 de evangelismo, de los 500 años de evangelismo, se están volviendo hacia algunas congregaciones con lenguaje muy similar al que utilizó Lutero para criticar a los sacerdotes corruptos. En los 1500, ¿no escucharon acaso cosas como esta? Den, hermanos, para este ministerio, será una bendición para usted y su familia. Recuerde, cuanto más dé, más recibirá. ¿Cómo explicamos como hemos explicado en otras ocasiones,
El concepto de las indulgencias es bastante similar al de bendiciones. De hecho, como otros tipos de bendiciones, las indulgencias son gracias que emanan de Dios, que vienen de Dios directamente también. Cuando estos pastores dicen que el donativo será una bendición para el oferente, están prometiendo el favor de Dios en respuesta a su donativo. Esto lo podemos ver pues todos los días, todo el día en el canal de Enlace. Ahí veremos cómo intentan hacer o no intentan, cómo hacen este tipo de cosas ellos. Les dicen que serán bendecidos. Si bien el significado de bendición difiere entre los grupos y los pastores, muchos estarán de acuerdo en que estas bendiciones prometidas al oferente pueden incluir diversas áreas de su vida: finanzas, salud, trabajo, familia, etcétera, y que podemos esperar que Dios bendiga en su misericordia cada área de la vida del cristiano en respuesta a su entrega y ofrecimiento. Pero hay algunos que han cruzado la línea y están básicamente ofreciendo como bendición bienes espirituales: sanación interior, paz interior, perdón, y garantizando la bendición, que no es lo mismo que una promesa en la que se espera. Porque nos dice Pablo, nosotros, nuestra salvación es en esperanza. ¿Y cómo se puede esperar algo que ya se ve? Entonces ellos no están dándole al fiel la esperanza, sino que ya es una promesa que ya van a ver ellos o que pueden ver, que realmente muchas personas no las ven. Entonces pues lo que hacen es no regresar. Pero bueno, garantizando la bendición, que no es lo mismo que una promesa en la que se espera, que es exactamente lo que Lutero acusaba, de lo que Lutero acusaba a algunos sacerdotes en su tiempo, cuando ellos pues supuestamente vendían las indulgencias. Porque les digo supuestamente porque no se pueden vender si vienen de Dios directamente. Es Dios el que las otorga. Está muy mal vender bienes espirituales. Lo podemos ver en Hechos del 18 al 24. Estuvo mal lo que hicieron estos sacerdotes en los 1500, y está mal hoy cuando los predicadores o los pastores lo hacen. La línea es muy delgada entre lo legítimo y lo blasfemo en este asunto del donativo del dinero. Es legítimo esperar que Dios considere el don de corazón generoso y lo bendiga con un favor. Esto lo podemos ver en Marcos 9:41. O con una bendición como lo hizo Jesús con la viuda, Marcos 12:42-44. Pero no está nada bien asegurar favores de Dios desde el púlpito para manipular a la gente, ni fomentar una visión utilitarista de Dios. Le doy para que Él me dé, pero y todavía con ganancia. La manipulación es triste y pues y terrible. Es una terrible tendencia humana. En ambos casos, católicos como evangélicos, las motivaciones para levantar fondos son variadas. Muchas veces se ha caído y se cae en este grave error, no necesariamente para el enriquecimiento personal del sacerdote o el pastor, sino en pos de buenas intenciones, como ha pasado en aquel tiempo. A ver. Ya como ha pasado en aquel tiempo para edificar una iglesia católica muy bella, ya como hoy para edificar. Ay, a ver, espérenme ya regresé. Ya como ha pasado para en aquel tiempo edificar una iglesia católica muy bella, ya como hoy para edificar un centro evangélico del tamaño de un estadio de fútbol. Y con la última tecnología, ya para sostener un ministerio, sea católico o evangélico, se puede caer en el mismo pecado de aquellos que cometieron la famosa venta de indulgencias
se cae en la manipulación. Debemos rezar unos por otros para evitar caer pues en esto. Uno de los problemas de ser una denominación o ser la institución con 2000 años de antigüedad es que hay incidentes a través de la historia que la gente puede apuntar con el dedo y sostener contra la Iglesia Católica, porque más que aquello se ha corregido hace mucho tiempo y no ocurra nada similar en el presente. Si la Iglesia evangélica perdurara 1500 años, estoy seguro que para aquel momento habrá cosas en su historia que la gente que quiera criticarla podría esgrimir contra ella, y no ocupamos que dure 1500 años, lleva 500 y sabemos que pues han dado mucho escándalo. Eh, por Podemos ver un ejemplo: Lutero, el mismo Lutero dio escándalo. Él hizo votos ¿cómo se llama? De castidad, y pues al último terminó juntándose con una monjita que se separó con él y se casa con ella. Entonces la misma reforma causó muchos escándalos. Bueno, pues incluso ahora, desde hace unos años atrás, se han dado escándalos financieros en algunos ministerios evangélicos, incluyendo algunos teleevangelistas. No por eso toda la iglesia evangélica debe de ser considerada corrupta. No debemos de generalizar corrupta, hipócrita, ni podemos negar lo bueno que hay en ellas, que viene del Espíritu Santo también, es gracia de Dios, no es directamente por los pastores. De modo que seamos considerados unos con otros y arranquemos estos lentes del prejuicio antes de criticarnos unos a otros. La iglesia, el cristianismo, cualquiera que sea, es una asamblea, una convocación de santos y pecadores, refiriéndonos a la Iglesia Católica principalmente, que busca caminar juntos a la santidad, pero lo hacen desde su imperfección, sus limitaciones, su debilidad, sus heridas. Todo eso debemos reconocerlo con humildad. Por eso no debería sorprendernos que dentro de nuestra iglesia cualquiera, no cualquier gente, sino haya gente que cometa pecados, y a veces serios pecados, más allá de la posición que ocupen pues en la iglesia y del tiempo que lleven de caminar tras el Señor, porque todos somos débiles y todos en algún momento podemos llegar a caer. El que no tenga pecado, pues que arroje la primera piedra, dice Juan 8:7. Bueno, pues el tema es corto, es más complejo todavía, pero pues esperemos más adelante profundizar un poco más, y pues espero que les ayude esto, hermanos. Paz y bien.